Vamos a hablar de la historia de Estepona en la Edad Media. Estepona tiene muchas tradiciones, hoy basadas en las costumbres de antes. Os lo vamos a enseñar, disfrutar. En el siglo VIII los musulmanes conquistan la península ibérica. Se construye Estepona, una fuerte. Gracias a este fuerte nuestra ciudad se llama Estepona. Estepona era un territorio muy importante y deseado en la Edad Media por su gran riqueza, minas, agricultura y pesca. En la fortificación de origen árabe, su función fue el asegurar la seguridad y defender a los habitantes. Cuenta la historia que en época de cosecha todos los hombres se fueron al campo, las mujeres se quedaron en el pueblo. Vinieron los enemigos y ellas consiguieron asustarles tirándole tomates y otros productos. Cuando los hombres oyeron tanto ruido, volvieron al pueblo y lucharon. Torres vigías. Servían como sistema defensivo y de vigilancia. Si se acercaban piratas o enemigos, los vigías avisaban mediante fuego o humo. Estepona cuenta con 7 torres vigías: Arroyo Vaquero, Baños, Guadalmansa, Padrón, Saladillo, Salavieja y Bellerín. Fueron los cristianos los que construyeron las primeras torres vigías. En la Edad Media nadie es ateo, todo el mundo cree en Dios. ¿Qué nos puede contar sobre esa época? Pues efectivamente era todo el mundo religioso porque no podía ser de otra manera, no había, toda la educación del pueblo estaba orientada hacia lo religioso. Entonces no se concebía un mundo sin Dios, es como decía aquel sabio, yo no entiendo nunca un relojero que no haya hecho un reloj, ni un reloj que haya salido sin un relojero. Entonces todo el mundo era cristiano porque sabía que el mundo era creyente, porque sabía que el mundo había sido creado por Dios, y en esa convicción estaban todos y nacían en las casas, crecían en la familia ya con esa idea desarrollada prácticamente en todo el ámbito. En la Edad Media se organiza el sistema feudal. La Iglesia se organiza de la misma forma: papa, cardenales, arzobispos, obispos. ¿Qué opinas sobre este sistema? ¿Cambiaría algo? Sí, naturalmente que cambiaría. La Iglesia nace y se desarrolla en un contexto histórico, o sea, la Iglesia no es algo ajena a la vida. Entonces estamos en una cultura, en una manera de ver las cosas, en un enfoque social y político, y la Iglesia se encarna en ese nivel. Hoy no podemos nosotros juzgar la historia medieval con ojos de la historia del siglo XXI, porque es otro mundo. Entonces la Iglesia veía que los señores eran feudales y eran los que gobernaban sobre los pueblos y las haciendas y las personas, y la Iglesia de alguna manera participaba de eso. Decir ahora que eso era una equivocación, pues es fácil decirlo con nuestra mentalidad, pero en aquella mentalidad no podía ser de otra manera porque era lo que se estilaba, era el ambiente cultural del tiempo. ¿Qué influencia ha tenido los monjes y los monasterios sobre nuestra vida actual? Mucha, porque los monjes, gracias a los monjes, se ha conservado sobre todo gran parte de la cultura, lo que se llama cultura monacal, que es donde ellos han guardado siglo tras siglo todas las vidas, los desarrollos de la vida política y social de las épocas. Y porque en los monasterios han preferido una serie de personas dedicarse exclusivamente a mantener la cultura, y no solamente era la cultura religiosa, sino era la cultura en general, la cultura filosófica, la cultura teológica, la cultura social, y todo eso lo recopilaban los monjes en libros preciosamente escritos, que son los que están ahí, los que a lo largo del tiempo han influido, porque nosotros, la guerra, las contiendas, las luchas, todo eso ha hecho que se pierdan muchas cosas de la cultura. Pero las guerras no han llegado a esos monasterios que estaban generalmente los
más recónditos de los campos, de las montañas. Y entonces eso se conservó. Gracias a que se conservó, hoy nosotros conocemos gran parte de lo que pasó en aquella época. ¿Me puede hablar sobre algún religioso influyente de la Edad Media? Los religiosos influyentes de la Edad Media, pues más que nada, yo creo que podríamos decir más que en la Edad Media, los religiosos influyentes de la Edad Media eran los monjes, era un periodo monjil, era un periodo de lo que llamaban los cenobios, que eran los sitios apartados donde una serie de abades, una serie de santos y de San Bernardo, toda esa gente, o San Agustín, que fue prácticamente al borde de la Edad Media, fueron de esos grandes santos que en definitiva pues, influyeron tantísimo. Y después aquí, en nuestra época, anterior o posterior, muy cercanamente, están los visigodos, todos los San Hermenegildo, que murieron mártires en Sevilla, en fin, una serie de santos que de la época o inmediatamente anterior, inmediatamente posterior, fueron los grandes valedores de pensamiento de la Edad Media en nuestro tiempo. Favorito de mi madre es San Agustín. Claro, San Agustín, que San Agustín fue un gran nombre, un gran santo. Y además todos los libros de San Agustín hoy, sobre todo un libro que es el más importante, de las Confesiones de San Agustín, es el libro que sirve en la actualidad porque está vivo, es como el Evangelio, es un libro que hoy día se lee como si fuera escrito por hace más de una semana. Poesía de Gloria Fuertes. ¿Cómo se dibuja un castillo? Este castillo encantado está en un monte pelado. Aunque tiene ya 1000 años, se conservan sus peldaños. Se conserva de este modo con sus fantasmas y todo. Sus almenas defensivas, sus torres reconstruidas. Este castillo encantado está en un monte pelado. Es un castillo famoso con su puente y su foso. 2 ventanas alargadas, tiene 2 en las fachadas. Un castillo de Castilla, siempre es una maravilla. Adivinanza, soy de piedra, frío y muy grande. Te protegeré en esta casa especial. Si eres persona invitada, entrarás por la única entrada. Y si no eres bienvenido, en el foso quedarás retenido. ¿Qué soy?